Seguimos adelante en la mañana de Televisión Nacional. Hora de hablar de música con Diego Sass. ¿Cómo va? Buen día. Bien, Delgado, todo tranquilo. Muy bien, muy bien. Bueno, te propongo conocer hoy un proyecto musical bien diferente. A ver. Idea de un sanducero que estaba desde hacía un tiempo con ganas de desarrollar este proyecto que se llama Paisaje Sonoro del Río Uruguay. En realidad, este proyecto tiene dos patas como bastante importantes. Por un lado, recolectar sonidos del litoral uruguayo y por otro lado, canalizarlos vía un instrumento muy particular. Él se enteró de la existencia de una suerte de mesas que funcionan como teclado, como sintetizador. En vez de utilizar una computadora para hacer música, en España surgió primero, pero también en el resto del mundo se han desarrollado. Se construyen estas mesas que vamos a ver a continuación para hacer tanto música electrónica como música, experimentos electroacústicos, que es el caso de Marco O sea, Golazo. no recolecta los sonidos y los archiva, digamos, sino que intenta hacer algo más con ellos. Exactamente. Pero vamos a ver primero cómo son esas mesas. Exactamente, es una mesa, la Reactable, la desarrollada en Barcelona, en este caso siendo utilizada para la música electrónica. Por lo que entendí, le va sumando, cada pieza que le suma le agrega un sonido al conjunto. Exactamente, una base o una línea de bajo, lo que sea. Vos le cargas esas piecitas, el sonido Cada que pieza en sí misma tiene un sonido que se lo agrega al conjunto. Exactamente, y a su vez en muchas de estas mesas el recorrido que vos hagas con la pieza determina modifica Claro. el propio sonido. Bueno, ¿qué hizo Marcos Golazo? Tenía ganas de desarrollar una de estas mesas, por un lado, y por otro lado embarcarse en este proyecto de recolectar los sonidos característicos del litoral uruguayo. Él es sanducero y bueno, está bastante encariñado con aquellos viejos sonidos que escuchaba en su niñez. Se embarcaron con un grupo de colaboradores a recorrer de norte a sur el litoral en bicicleta, frenando en cada lugar. Recolectando sonidos. Exactamente, charlando también con la gente de la zona para preguntarles, bueno, cuáles eran los sonidos característicos del lugar, no solamente de la naturaleza, sino también los sonidos de la ciudad, sonidos industriales, etcétera. Fuimos hasta la casa de Marco para hablar sobre este proyecto y primero nos contaba justamente cómo fue la experiencia de recoger los sonidos del litoral uruguayo. Hace tiempo que por un lado venía trabajando con el agua en cuanto a la música y por otro lado nací en Paysandú, por lo que nací al lado de ese río y viví muchas cosas en ese río y también recorrí bastante de chico, conociendo algunos lugares ahí y otros que me faltaban conocer. Esa fue la mayor motivación, creo, para juntar un par de amigos, unas bicicletas, unas mochilas, equipos de grabación, irnos un mes a grabar desde Bella Unión hasta Colonia, recolectando sonidos, también se sumaron imágenes, fotografía, video,
a lo largo de todo el río. ¿Y cuál es? Buscando captar un poco la relación del hombre con el entorno, con la naturaleza, con la ciudad y obviamente con el río. Y para reflejar eso después en los conciertos con la mesa. Lo que más me llamó la atención son los contrastes que existen, cómo uno pasa de un ambiente opresivo, ruidoso, al silencio total y relax, de un minuto a otro. Eso es más bien como las sensaciones que genera el entorno, ¿no? Como que no hay algo muy predecible, estable, sino que hay mucho cambio repentino. Después, bueno, una gran variedad de fauna, de pájaros, por ejemplo, que desconocía, no sabía que existían. Y bueno, eso también, como vas escuchando cómo algunos se mantienen, otros cambian, y a su vez eso cambia con el paisaje, con el entorno. Después, en cuanto a la ciudad, cosas que me parecieron que acá no existe tanto, ya se ha perdido y que se mantiene mucho en todo el litoral, es la publicidad rodante y la utilización que le hacen a eso. También la música que se escucha, también mucha iglesia. Bueno, sonidos industriales, sí, industria antigua, ¿no? Vas a la represa, es un monumento a la Rusia, a la Unión Soviética. Después vas a talleres, a AFE, por ejemplo, fuimos en Paysandú y siguen funcionando máquinas del principio de la revolución industrial que diseñaron los ingleses y siguen funcionando. Parte entonces de estas dos en las que estuviste conversando con el autor de este proyecto. Ahí está, esta es la primera fase del proyecto donde recolectaron los sonidos, ahí los veíamos a Marco y a sus colaboradores. La bicicleta pura. La bicicleta pura, y esas imágenes que veíamos son de ellos que las registraron durante el viaje, y la idea es armar un documental a partir de lo registrado. Y bueno, después viene la segunda fase, que era Marco, que es un especialista en sonido, quería desarrollar por la suya una mesa como las que vimos al principio. Y bueno, se dio de las mañas para efectivamente hacerlo, y nos contó cómo es el proceso de creación de este tipo de mesas, y a su vez también vamos a ver cómo funcionan en vivo, porque después de recolectar los sonidos, recorrieron algunas ciudades del litoral, presentándose en diferentes espacios. Estuvieron en Mercedes, en Jung, en Paysandú, en Salto y en alguna otra ciudad más, presentándose en espectáculos de unos 20 minutos donde uno se sumerge en una suerte de viaje por el litoral, pero solamente a nivel sonoro. Vamos a escuchar cómo es la creación de la mesa y también verlo ejecutando el instrumento en vivo. Estudiando y trabajando, me propuse realizar esta mesa generadora, este instrumento musical digital generador de paisajes sonoros. Lo que hice fue empezar a buscar nuevas interfaces que me permitan controlar la computadora de forma más amena, de forma más intuitiva, y también algo que yo pudiera desarrollar, hacer con mis propias manos. Entonces encontré este controlador que lo podía construir en mi casa,
con medios que no tenía que importar nada y relativamente por poco dinero. Y me puse a investigar durante bastante tiempo, a juntar plata, a trabajar para comprar los componentes, hasta que lo desarrollé. Me enteré básicamente por internet, muchos foros de personas que comparten esa información de forma desinteresada. Es todo hardware libre y en base a esa información uno puede hacer su propio diseño y construir su propia versión, su propio modelo. A grandes rasgos tiene un sensor, en este caso es una cámara web modificada, que se encarga de detectar esas figuras que ven. Después está compuesta por un proyector que se encarga de entregar el feedback visual al usuario y una iluminación infrarroja que se encarga de iluminar una parte no visible del espectro. Obviamente hay muchos más detalles y muchas más cosas. Bueno, los objetos también son muy importantes, que en la parte de abajo tiene una especie de código de barra, código QR, que son los que le permite ser detectados, ¿no? Los hice de acrílico y abajo las figuras son de vinilo, en plástico. No tiene mucha magia. Puedes imprimir un papel simplemente y ya lo reconoce. Y la mesa es de vidrio, la superficie, con un material difusor en el medio que se usa justamente para filmaciones, para hacer cine. Encontrar esos materiales fue lo más complicado, porque hay mucha variedad, muchas combinaciones que pueden funcionar y más combinaciones que no funcionan, obviamente. Y eso va a la computadora, y así como controlo la parte visual, también controlo lo que es más importante, lo que más he desarrollado, que es la parte de sonido. Eso va a una tarjeta de sonido y va a 4 o más parlantes que están en la sala. Siempre también la idea es que el sonido sea envolvente, de que uno se pueda sentar adentro de una atmósfera sonora. Bien, ahí estaba entonces la segunda parte, impresionante, la verdad. Está buenísima. Para el que nunca lo vio, es como, entre otras cosas, el enrosque del tipo que laburó para conseguir la plata para financiar la consola, o la mesa, o como le quiero llamar, pero además que se dio maña estudiando para poder hacerla acá sin importar nada, a un costo relativamente bajo. Impresionante. Buenísimo. Consiguió fondos del MEC para desarrollar este proyecto en particular, que es el paisaje sonoro de Río Uruguay. Como te decía, ya hizo las presentaciones en varios lados. De donde verlo en vivo. Y es lo que me quedaron las ganas, ¿no? De meterte en una de esas salas, claro. Como te decía, duran unos 20, 25 minutos y realmente te sumergís en el mismo viaje que hicieron ellos, ¿no? Condensado, viaje de un mes condensado en esos 20 minutos. La idea posterior es armar una buena página web, la están desarrollando, donde vos puedas también hacer ese mismo recorrido y cada uno de los sonidos que ellos recolectaron, vos te los puedas bajar y utilizarlos para lo que sea, de una obra de teatro a, no sé, un programa de televisión, sí, o un ringtone. Claro. Exactamente, que los sonidos están disponibles para todos. Realmente disfrutable. Marco Colazo es el autor, el pergeñador de este proyecto. Gracias, Diego. Nos vemos. Nos vemos la semana que viene, ya seguimos.